En el siglo VIII van a instalarse un grupo humano, el pueblo conocido como fenicios, no sé si lo recuerdan de haberlo visto en el secundario. Los fenicios son un pueblo dentro de estas caracterizaciones raciales que hoy están en tela de juicio, semita, el otro pueblo semita que llega hasta la actualidad conocido es el pueblo hebreo, el pueblo judío. Los fenicios eran un pueblo cuya actividad principal era el comercio y el comercio marítimo. Estaban asentados fundamentalmente en gran parte de toda la costa mediterránea, tanto de lo que hoy conocemos como Europa como África. Establecían pequeñas colonias, enclaves comerciales, donde a través de su dominio marítimo intercambiaban los distintos productos que obtenían a través de sus diversas colonias en los distintos puntos del mar Mediterráneo. Y entre esas colonias habían algunas en la costa portuguesa, actual por supuesto, tanto, fundamentalmente por el carácter de Portugal, en la costa atlántica más. Esto va a ser durante el siglo VIII antes de Cristo. El siglo VIII antes de Cristo iría de 800 al 701 antes de Cristo. ¿Se entiende? Ustedes pueden llegar a encontrar esto, el siglo I después de Cristo, como seguido de esta sigla, AD, que significa Anno Dominis, año del Señor. El AD es después de Cristo, el AC es antes de Cristo. Esto en español, esto en latín, Anno Dominus, Anno Dominis, año del Señor. Se entiende, año del siglo II antes de Cristo, estamos hablando del 200 al 101. Recuerden que los siglos empiezan con el 1 y terminan con el 0. Porque los romanos no tenían el número 0. No existía el número 0 porque no entendían la nada. ¿Se comprende? Bien. Entonces, decimos que los fenicios se van a ubicar en la zona costera, tal cual era su costumbre, porque su actividad era el comercio marítimo. Estos son los primeros vestigios de poblamiento del territorio portugués en época histórica, es decir, cuando ya existe la escritura. La escritura que existe no es la que usamos nosotros, ¿no? La primera que se conoce es la de tipo cuneiforme, se llama, que es una escritura que hacían con símbolos diferentes al que usamos nosotros, en unas tabletas de arcilla que se iban haciendo con un estilete y pareciera como cuñas, y de ahí viene el nombre. Luego de los fenicios vamos a encontrar en el siglo VI antes de Cristo, es decir, del 600 al 501 antes de Cristo,
algunos asentamientos griegos. Ustedes saben que uno de los pueblos más importantes en la antigüedad europea fueron los griegos, y sobre todo en el del siglo V al siglo III tuvieron una gran hegemonía, importancia, influencia, no solo en Europa, sino también en Asia. Y acá está Grecia. Acá viene Asia y acá está la costa africana. Este sería el mar Mediterráneo de que veníamos hablando, como los romanos le llamaban Mare Nostrum, porque los romanos van a influenciar en toda esta zona. Pero antes que lleguen los romanos, van a estar los griegos aquí. Acá está rodeado de islas que son Grecia. Es una especie de transición cultural y política del Asia, que es, por ejemplo, donde la humanidad inventó la escritura, donde se tienen los primeros vestigios de la construcción de ciudades. Los primeros rastros arqueológicos de donde se han construido ciudades se encuentran en la zona asiática, sobre todo en este sector. Ese movimiento cultural de cambio, del cambio al sedentarismo, a la vida de ciudad, con todo lo que eso implica en términos sociales y políticos, tiene como transición en el siglo V y el siglo III antes de Cristo a Grecia. Pero Grecia va a llevar adelante en esa época, por distintas razones, una política también de expansión, con la creación, la fundación de colonias en distintos puntos de la costa europea, mediterránea y atlántica, y en la costa mediterránea, tanto asiática como africana. Van a ir creando colonias donde van a instalar griegos, que va a tener también un fundamento económico, entre otros, aparte del demográfico. Por ejemplo, una zona que está marcada por esa colonización griega de esta época es la zona sur de Italia, la Sicilia, conocida también como la Magna Grecia. Hasta el día de la fecha. Si ustedes ven una imagen, una fotografía de Sicilia y de Grecia, y ven a la gente cómo se viste, ven en las casas cómo se construyen, cómo se decoran, prácticamente no podrían determinar cuál es de Sicilia. Como si fuese una colonia. Como si fuese una colonia. Es que la pobló altamente, ahí sí prosperaron las colonias griegas, no tanto en el caso de Portugal, tuvieron una corta vida. Acá prosperó tanto que la zona siciliana se llama, el sur, Sicilia en realidad es una isla que está acá chiquita, pero toda esta zona, el sur de Italia y esa isla Sicilia, se la conoce como la Magna Grecia, la Gran Grecia. Hace unos pocos años, para mí que tengo muchos, quizá por ustedes que tienen muchos menos, hará bastante, hubo una película, una comedia que se llamaba Mi Gran Casamiento Griego. Si ustedes ven esa película, no saben si está pasando en la Argentina, en Italia, como nosotros
nosotros tenemos mucha influencia del italiano, digamos, toda lo desopilante, la cosa loca que pasaba en ese casamiento, podría haber pasado tranquilamente en la Argentina, pero también podría haber pasado en Italia, porque esta zona de Italia está muy influenciada por Grecia. Y está influenciada por Grecia por esta época cuya política de colonización del mar Mediterráneo va a incluir a Portugal. ¿Se entiende? ¿Qué implica esto? Y que costumbres, que hábitos culturales, que parte de la lengua, parte de todo ese complejo cultural que eran los griegos y tan potentes en esa época, van a dejar su marca en el territorio portugués como lo hicieron antes los fenicios. Hay un personaje muy importante de esta época de Grecia, que es el señor Alejandro Magno. ¿Les suena? Es del siglo III, de fines del siglo III. Alejandro Magno en realidad volcó toda su energía conquistadora hacia el este, hacia Asia, llegó hasta la India. ¿Y por qué? Porque hacia ese sector era donde estaba la riqueza cultural en todo aspecto del mundo de ese momento, ¿no? No estaba hacia Occidente. Y ya vamos a ver cómo Roma, que es la heredera, por decirlo de alguna manera, de Grecia, va a continuar, pero va a diversificar, va a ir hacia el este, hacia el Asia, hacia el norte africano, pero también hacia el oeste, donde se encuentra el actual Portugal. Bueno, por todo esto que hemos dicho, en el siglo VI comienzan a asentarse algunas colonias griegas en Portugal, dejando sus huellas de su presencia, pero no van a tener un gran destino, digamos. Más tarde van a llegar, que ahora están de moda, los pueblos celtas. Ahora está de moda la música celta, qué sé yo, todo lo que hacen con los celtas. Que son pueblos que vienen del norte y del este, un poco de las Islas Británicas, del lado de la actual Francia. Son poblaciones que van migrando, que van movilizándose y que también se van a ir fusionando con estos grupos que ya podríamos hablar, vestigios de estos grupos iniciales del siglo VIII, del siglo VIII, cuando hablamos de los fenicios o de los griegos, donde van a ir también dejando su impronta tanto en la lengua como en la cultura. De ese conjunto de experiencias culturales, demográficas, va a originarse lo que nosotros conocemos como los lusitanos. Ustedes habrán escuchado hablar del idioma luso. ¿Cuál es el idioma luso? El portugués. Así como lo que hablamos nosotros es el español, también se le llama castellano, por la región de Castilla, que es donde particularmente cobra forma.
luso es el pueblo que surge de toda esta fusión de poblaciones prehistóricas a las que no hemos hecho alusión y de las históricas, los fenicios, los griegos, los celtas, que estamos hablando ya del transcurso de 3-4 siglos que se han ido asentando en la región, que han ido desarrollando un modus vivendi propio, y cuya denominación va a ser luso o lusitanos. Este término sí lo tienen que incorporar porque la lengua que ustedes están estudiando es la lengua lusa o lusitana, con la versión lusoamericana, que es la brasilera, que no es exactamente igual que la luso-ibérica o el portugués europeo. Una deriva de la otra, están hermanadas, pero los distintos aportes culturales que sufrió o que experimentó, mejor dicho, el portugués en América, le ha dado características propias. Por ejemplo, en la clase pasada decíamos que en Portugal se sigue diciendo de, en Brasil se dice G. Eso es una variación regional producto de los aportes culturales de los grupos que han influido en esa lengua. Estos lusitanos van a desarrollar dos actividades fundamentalmente y que reflejan esa carga de influencia de los pueblos que les precedieron. Por un lado, la actividad pastoril, es decir, la crianza o la domesticación y crianza tanto de animales como de vegetales, es decir, la ganadería y la agricultura. Y por el otro, la marítima. La marítima implica la actividad pesquera y la actividad comercial. Estos lusitanos van a controlar este territorio hasta el siglo I, cuando aparezcan y se asienten definitivamente los romanos, pueblo seguramente más conocido por ustedes, deformado, digamos, ¿no? Sus características por dos razones: por un cristianismo tardío y por Hollywood, que se encarga de destruirlo. Desde el siglo III antes de Cristo, los romanos ya hacían incursiones y conquistas a la región, pero estas incursiones a la región no eran a Portugal como lo entendemos hoy, era a la península ibérica en su conjunto. Acá los hispanistas me van a retar, pero bueno, igual lo voy a decir. Tanto España como Portugal, ¿no?, van a tener un momento de esplendor, digamos, con la expansión marítima, que ya lo vamos a ver, con el mal llamado descubrimiento de América y demás, y ya vamos a ver por qué es mal llamado.
pero prontamente se van a quedar sin nada en la mano. Digamos que son bastante ineficientes, vamos a decirlo así elegantemente, ¿no? Pero siempre han sido muy difíciles de controlar, de dominar, de colonizar por otros pueblos. Si hubo un sector que los volvió loco a los romanos, que controlaron prácticamente todo el occidente europeo, todo el occidente asiático y todo el norte africano, si hubo un lugar donde vivían a los saltos los romanos, a pesar de su poderío militar y demás, fue esta región, fue la región ibérica. En el siglo III comenzaron las incursiones. Tuvo un momento decisivo con la llegada de uno de los más famosos seguramente para ustedes, no con este nombre, pero Cayo Julio César, más conocido por ustedes como Julio César. El nombre en realidad es Cayo Julio Caesar en latín, quien va a conseguir controlar una parte importante de la península ibérica. La península ibérica es todo esto, ¿no? Lo que hoy comprende España y Portugal. Yo les había dicho que es el pasaje entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. ¿Saben cómo se llama esto? Gibraltar. ¿Han escuchado hablar de Gibraltar? No. El Peñón de Gibraltar, que es este sector, está en territorio español, pero adivinen quién lo tiene en su poder. Inglaterra, que al igual que las Malvinas, como es un punto estratégico para la navegación internacional, no lo larga ni lo largará. Ya vamos a ir viendo cómo aparece Inglaterra dentro de muchos siglos, pero para sufrirlas todos nosotros. Bueno, decía que la actuación de Cayo Julio César, un general romano, político, en la región va a ser decisiva para que esta península, para que este extremo occidente de Europa para esa época quede integrado al Imperio Romano. Esta región en general, como indica la diapositiva, se la llamaba la Hispania. A la península ibérica se la llamaba la Hispania, que estaba dividida en distintas regiones. La Bética, acá en la zona sur, está en latín, por eso dice Baética, pero hoy se pronuncia Bética y se escribe Bética. ¿Le suena el nombre? No, ¿ves? Porque no ven fútbol. Si vieran fútbol, conocerían el Betis, que es uno de los equipos de esta región. La zona de los montes Pirenei, que hoy son los Pirineos, y dentro de lo que a nosotros nos interesa más, la Lusitania. Fíjense el nombre de Lusitania porque estaban los lusitanos ahí. Ese es el nombre que le van a dar los romanos. Y ya en el año 14 después de Cristo, en el 14 Anno Dominus o Anno Dominis, como dijimos al principio, en el 14
cuando ya Jesús tenía 13 años, según la historiografía cristiana. Definitivamente esta región va a quedar controlada y bajo el poder político de Roma con la actuación de Cayo Julio César Octaviano, conocido mayormente con el nombre de Augusto. Cayo Julio César Octaviano era sobrino del que nombré recién, de Cayo Julio César. Su verdadero nombre no era Cayo Julio César, sino Octavio, porque era sobrino de él. Pero los romanos tenían una práctica política que es cuando una persona reunía ciertas condiciones prometedoras en términos de política, una figura importante ya lo adoptaba y le daba su nombre. Octavio, como era su nombre inicial, era muy jovencito, pero Julio César se dio cuenta que el tío, Cayo Julio César, del que hablamos antes, se da cuenta que Octavio reúne condiciones interesantes para la política y utiliza esta adopción que era usual entre los romanos, ¿no? Y entonces en la adopción hereda el nombre de su padre adoptivo y al final da su nombre con este sufijo, perdonen, yo no tengo la culpa de que se llame así, el sufijo que indicaba, se le sumaba al nombre original, y esto indicaba que era hijo adoptivo de este otro. El sufijo es ano, no tiene nada que ver con otra cosa, es así. Por eso es Cayo Julio César Octaviano. Y ustedes van a escuchar o lo van a sentir nombrar como Augusto. ¿Y se están otros nombres de este tipo? No. Augusto era un cargo religioso. Era uno de las máximas jerarquías religiosas. No la máxima, pero una de las máximas. Por distintas razones que no vamos a incursionar ahora, él se hacía llamar Augusto para que lo llamaran por ese cargo religioso, como nosotros le decimos al párroco de la iglesia cura, en vez de decirle Juan, que se llama Juan, o al pastor, en vez de decirle José, que se llama pastor, que es el nombre, le decimos por ese título religioso, por esa función religiosa. Este señor tenía este título religioso, Augusto, que es como ha pasado a la historia como más conocido. Digo que no era el máximo título religioso porque el máximo título religioso de los romanos era Pontifex Maximus. ¿Les suena la palabra Pontifex? Este Pontifex Maximum nosotros le decimos sumo pontífice.